asociados a las bases nitrogenadas. Los azúcares que forman parte de los nucleótidos son justamente pentosas. Es a través de esta vía de las pentosas que nosotros podemos obtener esos glúcidos que van a servir posteriormente como material para la formación de los nucleótidos. Y justamente aquí está enlistado en algunas de las funciones que tiene esta vía de las pentosas. Una de las funciones de esta vía de las pentosas es justamente la de encargarse de la formación de ribosa y subsecuentemente de la formación de nucleótidos. Los nucleótidos van a ser los que posteriormente van a servir como moles para que se vayan sintetizando los ácidos nucleicos. Pero esa no es su única función. Aquí también he colocado otra función que tiene la vía de las pentosas. Además de esta función de sintetizar ribosa, tiene la función de la formación de del fosfato de nicotina adenina reducido o el NAD-fosfato reducido. ¿Cuál es cuál es la característica de ese NAD-fosfato reducido? Primero que nada, ese NAD-fosfato reducido participa en los procesos a partir de los cuales se requiera energía o se requiera electrones para sintetizar moléculas más grandes. Es decir, es una molécula que ustedes van a observar bastante cuando revisen los temas de síntesis de ácidos grasos en sus exámenes de segunda unidad, si no me equivoco viene, y también la síntesis de esteroides. Esta molécula tiene una molécula que se podría decir, digamos, bastante similar o análoga. Si ustedes recuerdan la vía glucolítica, hay una molécula que también es un nicotiadenina, el NAT, que participa en la glucólisis. El NAT-fosfato, de forma similar al NAT, va a tener la función de reducirse o también de oxidarse, es decir, de captar hidrogeniones, entre comillas hidrógenos, o de brindar electrones o hidrógenos para para la síntesis de moléculas. El NAT-fosfato perdón, el NAT a secas suele ser una molécula que participa en aquellas vías metabólicas que se encargan del catabolismo, como por ejemplo, recuerden aquí, el, la glucólisis, el mismo ciclo de Krebs requiere de que este NAD-fosfato se reduzca, es decir, que capte electrones asociados a hidrógenos para que posteriormente se puedan aprovechar esos enlaces que se han formado en la formación de ATP, el catabolismo. Mientras que el NAD-fosfato también se reduce, también capta electrones, pero los electrones que capta los utiliza para la síntesis de moléculas, es decir, en procesos de anabolismo. De esta manera, si ustedes ven algún tipo de NAD que se encuentre en una vía encargada de síntesis de moléculas, ese NAD muy probablemente sea el NAD-fosfato. De hecho, va a ser el NAD-fosfato. Recuerden ese datito porque también va a ser muy importante. Entonces, como nosotros a través de la vía de las pentosas tenemos el objetivo de sintetizar moléculas, lo esperable es de que el NAD que participe en los procesos de óxido-reducción sea el NAD-fosfato. Efectivamente, el NAD-fosfato es el producto que va a transportar los electrones que se liberen al momento de realizar las reacciones de óxido-reducción. Este NAD-fosfato, asimismo, participa en otros procesos. Por ejemplo, este NAD-fosfato brinda sus electrones a la enzima glutatión reductasa. Esta enzima glutatión reductasa es una enzima que va a permitir de que el glutatión se encuentre reducido y es este glutatión el que se va a encargar de neutralizar ciertas especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, peróxidos incluso, es decir, sustancias que puedan ser dañinas para la célula. Y si es que eh, claro, si es que este glutatión logra brindarle sus hidrógenos, sus hidrogeniones o perdón, sus electrones a las enzimas, a las especies oxidantes de oxígeno, entonces va a neutralizar a esas especies, neutraliza a los ROS, por ejemplo, y va a impedir que estas especies reactivas de oxígeno oxiden, es decir, retiren electrones de otras moléculas.
Es decir, los ROS van a captar los electrones de ese glutatión reducido y va a impedir de que interactúen con, por ejemplo, el ADN, porque los ROS suelen tener una acción bastante deleteria para con el ADN. El glutatión lo neutraliza y de esa manera el ADN queda indemne. Esa es básicamente la función que tiene ese glutatión y subsecuentemente una de las funciones de este natfosfato reducido. También podemos ver aquí que ese natfosfato reducido, como les había mencionado, se encarga de brindar electrones para la formación de enlaces en la polimerización y la formación de ácidos grasos. Esa es la utilidad y la importancia en parte también de las vías pentosas. Esta vía de las pentosas además tiene la función de sintetizar esos nucleótidos. Aquí ustedes pueden observar cómo en los nucleótidos nosotros observamos que se requiere la presencia de un azúcar de 5 carbonos. Muy bien, para la síntesis de este azúcar de 5 carbonos, el precursor que se maneja aquí es el de la glucosa 6-fosfato. Recuerden también que en la vía glucolítica, el metabolito a partir del cual se empezaban a desencadenar los diversos cambios y las diversas reacciones que forman parte de la glucólisis, requerían de que se tenga esta glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato, como está ya adecuadamente fosforilada, no va a tener la posibilidad de poder difundirse hacia fuera de la membrana. Es por eso que a partir de que se establece esta fosforilación de la glucosa, es cuando ya se pueden desencadenar tanto la vía glucolítica como la vía que corresponde para ese caso, la vía de las pentosas. Esa glucosa 6-fosfato va a ser sometida a una fase inicial oxidativa. La fase oxidativa de las vías de las pentosas se le conoce como una fase irreversible. ¿Por qué? Porque en esta fase irreversible las reacciones que van a llevarse a cabo son reacciones de óxido-reducción. Entonces, la energía que se va a liberar en cada una de estas reacciones va a ser demasiado alta, de modo que se requeriría grandes cantidades de energía para poder revertir la reacción química que se realiza. De manera que la dirección de esta fase oxidativa va a ser unidireccional, es decir, no es reversible o irreversible como ya había colocado aquí, es unidireccional. ¿Y cuál es el objetivo de esta primera fase oxidativa? Muy bien, el objetivo de esta primera fase oxidativa es la de llegar a sintetizar esta ribosa 5-fosfato. Ese es el objetivo de la fase oxidativa. Esta ribosa 5-fosfato posteriormente puede derivarse hacia la vía de síntesis de nucleótidos y posteriormente a la vía de síntesis de ADN o ARN según se requiera. Es una posibilidad, pero también existe la posibilidad de que uno de los precursores de esa ribosa 5-fosfato, la ribulosa 5-fosfato, recuerden un poco de su química de pre. Si su terminación es ulosa, entonces quiere decir que estamos hablando de una cetosa. Y si su terminación es enosa, entonces aquí estamos hablando de un aldehído. El precursor de ribulosa 5-fosfato va a participar en la fase no oxidativa o fase reversible o fase bidireccional. Fase bidireccional de la vía de las pentosas. ¿Esta fase en qué consiste? Consiste básicamente en el intercambio de carbonos entre cada una de estas pentosas con el objetivo de llegar a recomponer, llegar a reconstituir a la glucosa 6-fosfato. Para en determinadas condiciones en las que quizás no sea tan conveniente de que la célula llegue a sintetizar demasiados nucleótidos y más se requiera la presencia de glucosa 6-fosfato y que la glucosa se derive hacia la vía de la glucólisis en estados de carencia de nutrientes, por ejemplo, en los que se requiere más de el funcionamiento energético en comparación con la proliferación y crecimiento. Entonces, en esos casos, se puede derivar parte de esa ribulosa 5-fosfato hacia la fase no oxidativa con el objetivo de reconstituir a la glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato puede, por ejemplo, irse a la vía de la glucólisis y permitir de que se sintetice más ATP, porque la célula, por X o Y razón, requiere en ese momento específico más ATP. Eso puede pasar. Recordar también que ambas fases oxidativas y no oxidativas se van a estar llevando de forma simultánea. De forma simultánea se puede estar oxidando glucosa 5-fosfato hasta ribosa 5-fosfato y también parte de esta ribulosa 5-fosfato
se puede estar reconvirtiendo a glucosa 6-fosfato. Eso puede pasar y en la célula pasa de forma dinámica y simultánea. Estas son de forma general las reacciones que se llevan a cabo en la vida de las pentosas. Si entramos un poco más en detalles, vamos a nosotros a tener que mencionar cuáles son los pasos que se tienen que llevar a cabo para transformar a esa glucosa 6-fosfato en la ribolosa 5-fosfato y en el caso de que se busque la síntesis de nucleótidos en la ribosa 5-fosfato. Los pasos son los siguientes. Las reacciones que están enmarcadas en esta figura de rojo son las que corresponden a la fase oxidativa. Esta fase oxidativa y también no reversible o irreversible. Esta fase no oxidativa tiene como reacción inicial a la deshidrogenación o a la oxidación de esta glucosa 6-fosfato. Esto se realiza gracias a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta se podría considerar como la enzima limitante, y ustedes cuando revisen los temas de bioquímica van a recordar que la enzima limitante es básicamente aquella enzima que se encarga de la reacción de mayor cambio de energía en una vía metabólica. De esta manera, la enzima limitante se va a caracterizar por impedir o establecer una reacción irreversible que va a hacer que algún metabolito, que en este caso sería la glucosa 6-fosfato, se dirija hacia una vía metabólica, que en este caso correspondería con la vía de las pentosas. Esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a ser la enzima que va a permitir que la glucosa 6-fosfato entre a la vía de las pentosas. Por eso se le denomina enzima limitante. Es muy importante también que ustedes sepan que esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa requiere la presencia de ciertos cofactores, como por ejemplo el NAT-fosfato oxidado. Y también, coenzimas. Estas coenzimas y cofactores como el magnesio o el calcio. ¿Por qué es importante? Esta coenzima, el NAT-fosfato oxidado, va a captar a los electrones que se sustraigan de esa glucosa 6-fosfato. Cuando capta esos electrones, a este NAT-fosfato se le va a denominar ya como NAT-fosfato reducido y que se puede dirigir hacia las vías que ya anteriormente he mencionado. Síntesis de ácidos grasos o, por ejemplo, reducción del glutatión. Muy bien, ya tenemos aquí al NAT-fosfato reducido. Pero ¿qué pasa con la glucosa 6-fosfato? Esta glucosa 6-fosfato se oxida y se transforma en la molécula 6-fosfogluconolactona. Esta, esta molécula se caracteriza por tener aquí un grupo éster, un carbono con un doble enlace asociado a este oxígeno y también con un enlace simple a este otro oxígeno. Tiene una forma cíclica, pero la vida media de este metabolito no es demasiado grande porque se le metaboliza de forma prácticamente inmediata por la siguiente enzima, la gluconolactona hidrolasa. Esta enzima va a permitir romper el enlace, entre este primer carbono, entre este carbono y ese oxígeno. De manera que lo que nosotros vamos a obtener aquí es primero un residuo carboxilo en ese carbono y vamos a observar que ese oxígeno se va a asociar con ese carbono y vamos a obtener aquí un residuo OH, un hidróxilo. A ese otro residuo se le conoce como 6-fosfogluconato. Posteriormente, hay otra enzima que actúa, la enzima fosfogluconato deshidrogenasa. Si actúa esta enzima fosfogluconato deshidrogenasa, quiere decir que va a haber un proceso de deshidrogenación, es decir, este metabolito, esa molécula se va a oxidar y se va a transformar en 6-fosfogluconato. Lo que importa aquí es de que aquí se obtiene el segundo NAT-fosfato reducido. Observamos aquí a este NAT-fosfato oxidado, cómo se transforma en este NAT-fosfato reducido, que también va a participar en las vías anteriormente mencionadas. Muy bien, posteriormente este 3-ceto-6-fosfogluconato se va a descarboxilar, se descarboxila debido a que este grupo, este anión, ese anión carboxilo es bastante inestable. Por lo tanto, se va a disociar de manera espontánea de esta molécula
y lo que vamos a obtener nosotros aquí es una cetosa de 5 carbonos, a la ribolosa, porque nosotros aquí ya contábamos previamente con este grupo cetona. Este grupo cetona se, cetona se produjo cuando el 6-fosfogluconato de hidrogenasa oxidó al 6-fosfogluconato. Aquí podemos observar cómo ya se produce ese grupo cetona. Ese grupo cetona es el que le va a dar nombre a este metabolito, a la ribolosa 5-fosfato. Esta ribolosa 5-fosfato puede posteriormente ser metabolizada por enzima ribosa 5-fosfato Z isomerasa, que tiene la función básicamente de recomponer o reestructurar los enlaces electrónicos entre ese carbono y ese otro carbono, con el objetivo de formar un intermedio en el ion y en última instancia formar un aldehído. Cuando se forma este aldehído es cuando ya obtenemos nosotros a la ribosa 5-fosfato. Y esta ribosa 5-fosfato, cuando es metabolizada por esa enzima sintasa, se convierte en ese metabolito que posteriormente va a servir de base para la vía de los nucleótidos. Ese metabolito, esta molécula, lo van a volver a ver cuando revisen el tema de síntesis de nucleótidos. Así que para continuar con el tema de síntesis de vía de las pentosas, perdón, nos iríamos por la otra vía que puede tomar esta ribosa 5-fosfato. Si se va por esta vía, va para la síntesis de nucleótidos. Pero si se metaboliza por la enzima ribosa 5-fosfato epimerasa, la ribosa 5-fosfato se transforma en su epímero, la enzima cirulosa 5-fosfato. En este caso, el único cambio que habría es la de cambio de orientación de ese grupo OH. Aquí pueden observar, entre comillas, cómo está a la derecha y cuando es metabolizada por esta enzima epimerasa, el grupo OH pasa a la izquierda. Esa es la única diferencia cuando se metaboliza por una epimerasa. Esta cirulosa 5-fosfato también puede interactuar con la ribosa 5-fosfato antes de que sea derivada la vía de los ácidos, de los nucleótidos o ácidos nucleicos. Esta cirulosa 5-fosfato va a interactuar con esta ribosa 5-fosfato con la acción de la enzima transcetolasa. Esa enzima transcetolasa, recuerden también, y es muy importante, que tiene como coenzima la tiamina y como cofactor el magnesio. Esto es muy importante y les voy a mencionar posteriormente por qué. Esa enzima transcetolasa, como su mismo nombre lo puede indicar, se va a encargar de transfiere un grupo cetona. El grupo cetona lo tiene la celulosa y está resaltado aquí con azul. Entonces lo que correspondería esperar aquí es de que el grupo cetona va a pasar a la ribosa y la celulosa va a perder estos 2 carbonos. Como la celulosa presenta 5 carbonos y tú le quitas 2, entonces se va a transformar en un glúcido de 3 carbonos. Y como le quitas un grupo cetona, correspondería a convertirse en un gliceraldehído. Y aquí podemos observar cómo ya presenta el grupo gliceraldehído. Gliceraldehído en el primer carbono. Pero la ribosa tuvo que quedarse con esos 2 carbonos. Entonces, y como también estos 2 carbonos presentaban al grupo cetona, quiere decir que esta ribosa, que es aldehído, se va a transformar en una cetona. En la cedoheptulosa. Si termina en ulosa, es una cetona. Y aquí podemos observar cómo este grupo de 2 carbonos con el respectivo grupo cetona se ha transferido a la cadena de la ribosa. Como tenía inicialmente esa ribosa 5 carbonos, entonces aquí se le ha sumado 2 carbonos y ya pasa a tener 7 carbonos. Ese residuo tiene 3 carbonos. Como tiene 7 carbonos, va a ser una heptosa. Heptulosa porque presenta ese grupo cetona. Muy bien, ya tenemos a esta heptulosa y ya tenemos el gliceraldehído. Recordar también que esa transcetolasa, como forma parte de la fase no oxidativa, es decir, fase reversible, quiere decir que las reacciones que lleva a cabo van a ser reversibles o bidireccionales. Esto justamente está graficado por las líneas en 2 direcciones que muestra aquí. Es decir, que la heptulosa y el gliceraldehído pueden volver a metabolizarse por la transcetolasa y convertirse de nuevo en cirulosa y en ribosa. Eso puede pasar
si es que las condiciones celulares así lo determinan. Pero la vía de las pentosas con el objetivo de recomponer a la glucosa 6-fosfato es la que forma a la acetoacetulosa y el gliceraldehído. Muy bien. Esta acetoacetulosa y ese gliceraldehído son metabolizados posteriormente por otra enzima, la transaldolasa. Esta enzima no requiere un cofactor o covariable asociado, por lo tanto, el proceso que desencadenaría no requeriría de la presencia de alguna vitamina, por ejemplo. Esa transaldolasa, como su mismo nombre lo indica, va a tener la función, en ese caso, de transferir un grupo aldehído. Lo que va a pasar en ese caso es lo siguiente. El gliceraldehído, el gliceraldehído va a recibir ese grupo de 3 carbonos de la acetoacetulosa. De manera que el gliceraldehído de 3 carbonos, cuando reciba 3 carbonos de la acetoacetulosa, se va a transformar en una fructosa. En una fructosa. Muy bien. Pero esta fructosa tiene 6 carbonos. ¿Qué pasó con el resto de carbonos? La acetoacetulosa, como presentaba 7 y tú le has quitado 3, eso quiere decir de que se ha transformado en un glúcido de 4 carbonos. Ese glúcido de 4 carbonos se le conoce como eritrosa. Esta eritrosa es un aldehído porque ha perdido su grupo cetona. Dejó de ser una acetona y pasó a ser un aldehído. La fructosa, por su lado, es una acetona. El gliceraldehído previamente ha sido un aldehído, pero cuando recibió ese grupo cetona, se convirtió en una acetona, la fructosa. Se podría decir, entre comillas, que se ha transferido, entre muy comillas, el grupo aldehído, porque estos 4 carbonos de la acetoacetulosa pasaron a ser luego gliceraldehído, pero lo que observan en realidad aquí, que pasa es que en realidad se transfiere el grupo cetosa, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, tenemos nosotros aquí la fructosa 6-fosfato y también a la eritrosa. ¿Qué pasa aquí? Esa fructosa 6-fosfato, si nosotros la queremos convertir en una glucosa 6-fosfato, no hay demasiados problemas porque únicamente se requeriría de una isomerasa para transformarlo en un aldehído. Así que podríamos decir que eso ya sería prácticamente equivalente a la glucosa 6-fosfato. Ya obtuvimos aquí una glucosa 6-fosfato, pero todavía tenemos aquí residuos de 4 carbonos que pueden convertirse en glucosa 6-fosfato. ¿Qué pasa aquí? Aquí viene otro metabolito, bueno, que es en realidad un metabolito que hemos visto antes, la celulosa 5-fosfato. Esa celulosa 5-fosfato es también metabolizada por la enzima transcetolasa. ¿Y qué pasa aquí? Pues que también el grupo el grupo de los 2 primeros carbonos, los que contienen el grupo cetona, se van a transferir se van a transferir y a la eritrosa, y esa eritrosa se va a transformar en una fructosa, que cuando se transforme en esa fructosa, tendríamos un isómero de la glucosa. Podríamos decir también que sería un equivalente a la glucosa 6-fosfato. Y tenemos aquí nosotros gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué hacemos con esto? Lo que vamos a hacer aquí es, a través también de otras enzimas, vamos a unir a 2 gliceraldehídos y vamos ya a poder formar a la glucosa 6-fosfato. Cuando se junten 2 gliceraldehídos es cuando vamos a poder obtener a la glucosa 6-fosfato. Si bien este proceso es un poco engorroso por la gran cantidad de cambios de carbonos que se producen o transferencia de carbonos que se producen, yo quisiera hacerles entender esto mejor con ese grafiquito. Aquí también están graficados cuáles son los diversos pasos para transformar ribosa en tricilulosa y ribosa en los diversos glúcidos intermedios que se producen, septulosa y también fructosa. Ese grafiquito que lo he sacado de Leninger, por si quieren revisarlo, nos grafica cómo es que es este proceso de transferencia de carbonos. Tenemos aquí un glúcido de 5 carbonos que puede ser ya sea la cilulosa o que puede ser ya sea la ribosa. Muy probablemente esto se corresponda con la ribosa. Esta sería la ribosa y esta de acá sería la cilulosa. Muy bien, entonces,
Por acción de la transcetolasa, recuerden que la transcetolasa se va a encargar de transferir 2 carbonos y la transalolasa se va a encargar de transferir 3 carbonos. Esto también para que se puedan orientar. Eso quiere decir que la ribosa va a ganar 2 carbonos y la celulosa va a perder 2. Luego viene la transaldolasa y esta pseudoheptulosa va en realidad a perder 3 carbonos, porque va a pasar así, al otro lado. El gráfico sería así en esa dirección. La C-heptulosa pierde 3 carbonos y se convierte en una eritrosa. Y ese gliceraldehído gana 3 carbonos y se convierte en una fructosa. Tenemos aquí eritrosa, muy bien. De forma simultánea también se pueden producir otros procesos de esta fase no oxidativa para obtener también una eritrosa y también otra fructosa. Y cuando nosotros tengamos aquí a otras 2 silulosas que van a ser metabolizadas por la transcetolasa junto a la eritrosa, vamos a poder obtener a otra fructosa, vamos a poder obtener aquí a otra fructosa también, y cuando se unan esos 2 gliceraldehídos que recuerden que se habían formado, vamos a obtener aquí a otra fructosa. De manera que cuando nosotros podamos hacer que se metabolicen 2 ribosas más 4 cilulosas, porque esa celulosa, esa también es celulosa y esa es ribosa. Tenemos una y 2 ribosas y tenemos aquí 1, 2, 3 y 4 celulosas. Cuando nosotros hagamos que estos 6 glúcidos de 5 carbonos entren en esta fase no oxidativa de la vía de las pentosas, es cuando vamos a poder recomponer a 5 fructosas. Fructosas que se pueden derivar a la vía de la glucólisis o incluso podrían llegar a reconvertirse en glucosa y fosfato. Ese es el proceso que se realiza para llegar a recomponer a la glucosa y fosfato. Muy bien, pero este proceso está a cargo de un control metabólico bastante preciso. ¿Por qué? En el caso de que, por ejemplo, recuerden que se sintetizan NAD-fosfato en esas 2 reacciones cuando se oxida a la glucosa 6-fosfato y también cuando se oxida al fosfogluconato, se forman 2 NAD reducidos. Muy bien, esos NAD reducidos tienen la función de inhibir la actividad de la glucosa 6-fosfato cuando sus concentraciones aumenten. Si sus concentraciones aumentan, quiere decir de que van a inhibir, van a evitar de que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa ejerzca su acción. Y de esa manera se va a bloquear en parte la vía de las pentosas, porque eso quiere decir de que se ha metabolizado demasiada glucosa 6-fosfato hacia la vía de las pentosas. Entonces, la forma de regular esto para que no toda la glucosa 6-fosfato se vaya a esa vía de las pentosas e impedir de que se dirija hacia la glucólisis y que permite la síntesis de ATP, este aumento de concentraciones de NAD-fosfato reducido indica de que, oigan, se ha utilizado demasiado esta vía, mejor hay que conservar esta glucosa 6-fosfato para que se vaya a la glucólisis. Este es uno de los mecanismos bioquímicos que tiene la vía de las pentosas para poder regularse a sí misma. También hay otras señales endocrinas que van a permitir que se controle o no, que se controlen otros procesos. Por ejemplo, recuerden de que uno de los glúcidos intermedios en la vía de las pentosas es la celulosa 5-fosfato. Muy bien, esa celulosa 5-fosfato tiene la acción de activar a una fosfatasa, a esta fosfatasa conocida como PP2A. Esa fosfatasa va a quitar un fosfato a este factor de transcripción que tiene la función le va a quitar un fosfato e intranuclearmente le va a quitar otro, que tiene la función de sintetizar enzimas que van a participar en la síntesis de ácidos grasos, como también en la glucólisis. Es decir, que también unos metabolitos de las vías lactosas va a tener efectos positivos para la glucólisis.
Es decir, supongan de que se aumenta demasiado la celulosa 5-fosfato porque la célula está utilizando demasiado la vía de las pentosas. Esa celulosa 5-fosfato va a aumentar las enzimas de la glucólisis para que también parte de la glucosa 6-fosfato pueda entrar a esta vía y que no todo se vaya a la síntesis de ácidos nucleicos, por ejemplo. Es otro mecanismo bastante importante que tiene que tiene esta vía de las pentosas. La celulosa 5-fosfato también tiene la función de activar una fosfatasa a la fosfatasa de la fosfofructoquinasa. La celulosa 5-fosfato activa a la fosfatasa de la fosfofructoquinasa 2. Esa fosfofructoquinasa 2 tiene la función de sintetizar la fructosa 2,6 bifosfato. Esta fructosa 2,6 bifosfato es un potenciador. Sí, es un estimulador de la actividad de la fosfofructoquinasa 1. Y si ustedes recuerdan parte de la vía de la glucólisis, se van a dar cuenta de que esa es una enzima también bastante importante en los cambios metabólicos y en las reacciones bioquímicas que suceden en esta vía. Así que también, si la celulosa 5-fosfato está demasiado aumentada por un sobreuso de la vía de las pentosas, entonces la misma célula tiene vías para permitir y promover de que la glucosa 6-fosfato no sea utilizada solo en esta vía, sino que también sea utilizada en la vía de la glucólisis. Estos son algunos mecanismos de regulación que podrían llegar ustedes a preguntarles. Un momentito, por favor, que necesito cargar mi laptop. Listo, ya pude conectar mi laptop porque la batería estaba a punto de acabarse. Ya podemos continuar. Les había explicado recientemente cuáles eran las reacciones que forman parte tanto de la fase no oxidativa como de la fase oxidativa de las vías pentosas. Ahora bien, uno de los objetivos de esta vía de las pentosas era sintetizar a ese sulfato reducido. Pero, ¿para qué sirve este fosfato? Ya al inicio les había indicado cuáles eran algunas de las utilidades, pero tiene otras funciones. El fosfato participa en las siguientes vías: en la reducción del glutatión oxidado, eso ya les expliqué, y también participa como donador de electrones para el sistema citocromo P450 monooxigenasa. Esta enzima es una enzima muy importante porque se encarga de la detoxificación celular. Es decir, ante ciertas toxinas, ante ciertas especies demasiado reactivas, el citocromo P450 se encarga de metabolizarlos y evitar de que generen daño en el organismo. Además de participar en diversos procesos de síntesis, no solo en la síntesis de ácidos grasos, sino también colesterol, neurotransmisores, desoxinucleótidos o incluso superóxido. Aquí están también listadas algunas de las otras reacciones en las que participa. Por ejemplo, ese fosfato participa en reacciones oxidativas si es que el, eh, ese fosfato requiere. Entonces, lo que se va a buscar es de que la ribolosa 5-fosfato se transforme en glucosa 6-fosfato. Lo que les había mencionado, dependiendo de lo que necesite la célula, la dirección de las reacciones puede cambiar. La dirección de las reacciones no oxidativas, es decir, las de transcetolasa, transalolasa. Si la célula requiere fosfato reducido, entonces se va a buscar formar glucosa 6-fosfato para producir más fosfato reducido. En el caso de que se requiera esto y también ribosa 5-fosfato, entonces lo que se va a buscar es de que se convierta a esta ribosa 5-fosfato en ribosa y también la producción de fosfato reducido a través de las reacciones oxidativas. Si solo se busca ribosa 5-fosfato, entonces lo que se va a buscar es de que se promuevan las reacciones no oxidativas, porque en esas condiciones quiere decir que la célula tiene bastante NAD-fosfato reducido. Y recuerden que ese NAD-fosfato inhibía, también tiene la función de inhibir
las reacciones oxidativas. Eso justamente explica o hace que puedan entender mejor los mecanismos de regulación que había explicado. Y en el caso de que se requiera un acefato reducido de piruvato, se van a utilizar reacciones oxidativas y no oxidativas, y además se va a buscar recomponer fructosa 6-fosfato y gliceraldehído para que éstas puedan entrar a la vía de la glucólisis y posteriormente convertirse en piruvato para que ese piruvato entre en el ciclo de Krebs. Esas son las bases bioquímicas de toda esta vía de las pentosas, pero ustedes recuerden de que están llevando bioquímica en un contexto de medicina. Y lo que sí o sí les van a preguntar, incluso más que esas vías bioquímicas, es la correlación clínica de esta vía metabólica. ¿Qué dato tienen que saber ustedes aquí? Y eso es muy importante y lo preguntan a cada rato y lo van a ver bastante cuando empiecen a rotar clínicas. Van a ver que lo mencionan bastante. Hay déficit de ciertas enzimas que se relacionan con determinadas patologías. La más importante es el déficit que se correlaciona con el de la enzima limitante, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si esta enzima está ausente, quiere decir de que no se va a sintetizar la cantidad adecuada de fosfato reducido, porque se requiere de esta enzima para que se produzca ese fosfato reducido inicialmente y luego el próximo. Si no está funcionando esta enzima, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no se va a suplir la cantidad necesaria a la glutatión reductasa para reducir el glutatión. Entonces, ese glutatión ya no va a poder neutralizar especies reactivas de oxígeno, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, incluso el superóxido de hidrógeno. Esas especies reactivas de oxígeno se van a acumular y van a terminar desencadenando hemólisis. Y también, debido a esta ausencia de glutatión reducido, se van a formar los cuerpos de Hayes, que son también uno de los hallazgos que cabría esperar si es que esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está ausente o su actividad está disminuida. Las características de ese trastorno, que se conoce también como fabismo, se le conoce como fabismo porque la hemólisis es desencadenada también por el consumo de habas. Las habas contienen cierta cantidad de productos y moléculas que generan estrés sobre los eritrocitos, y aquellas personas que presentan déficit de esa hormona glucosa, de esa enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, tienen un mayor riesgo de, ante los productos de las habas, llegar a generar hemólisis. ¿Ya? Y ese dato es muy importante. Aquellas personas de que son heterocigotas para deficiencias de esa glucosa 6-fosfato se han visto que tienen una mayor protección, sus glóbulos rojos tienen protección para con malaria, porque la malaria, recuerden que en parte de su ciclo de vida requiere infectar a los eritrocitos, y si hay deficiencia parcial de esa enzima, entonces aquellos eritrocitos que sean infectados con malaria no van a poder reaccionar adecuadamente y van a evitar de que los parásitos de Plasmodium lleguen a proliferarse e infectar más el organismo. Es otro dato que sería bastante interesante que ustedes lo manejen. Y recuerden que les había mencionado de que la transcetolasa tenía una coenzima, la tiamina. Este dato es muy importante porque hay ciertas condiciones en las cuales hay déficit de esa tiamina. A esa tiamina también se le conoce como vitamina B1. Si hay déficit de esa vitamina B1, se va a desencadenar una condición que se conoce como el síndrome de Wernicke-Korsakoff, o algunos lo mencionan como encefalopatía de Wernicke. Eso se caracteriza porque la persona va a cursar tanto con ataxia, con deterioro del nivel de conciencia, es decir, confusión, por ejemplo, y también con oftalmoplejía, es decir, nistagmus, por ejemplo. Nistagmus, oftalmoplejía, es decir, alteraciones en los movimientos de los ojos. ¿Eso por qué se produce? Porque la tiamina es una coenzima que se requiere para que la transcetolasa pueda llevar a cabo su acción. Si la transcetolasa no funciona adecuadamente, es decir, quiere decir que no se van a poder ni sintetizar la ribosa 5-fosfato, no se va a poder sintetizar esta ribosa 5-fosfato. Entonces, quiere decir de que
no se van a poder sintetizar nucleótidos tampoco. Tampoco se van a poder sintetizar nucleótidos. Si no se sintetizan nucleótidos, entonces las células van a entrar en un estado de estrés y también de senescencia, porque los nucleótidos se requieren para sintetizar proteínas, por ejemplo, en el caso de ARN, se requieren también para la misma proliferación a través del ADN, para la reparación de ese ADN incluso, etcétera. Si no se sintetizan estos nucleótidos, eso puede tener efectos sistémicos. Lo más grave es de que se desencadene este síndrome de Wernicke, que son básicamente manifestaciones neurológicas. Recuerden que el sistema nervioso suele ser un sistema bastante sensible al déficit de nutrientes, debido a las características de poca proliferación y gran actividad metabólica que requiere. Así que si es que esa transcetolasa no está funcionando adecuadamente, el cerebro va a sufrir por esto y va a desencadenar el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Hay, hay otras enzimas que también se asocian con esa tiamina, ¿sí? Por ejemplo, piruvato deshidrogenasa también. Hay otras enzimas que también requieren esa tiamina. Y por lo tanto, perdón, piruvato deshidrogenasa requiere esa tiamina, y por lo tanto, cualquier déficit de esta vitamina va a afectar a gran cantidad de reacciones, que más que nada uno los observa tanto en la síntesis de estas pentosas como también en la vía glucolítica e incluso el ciclo de Krebs. Así que tengan en consideración eso de ahí. Y ya para terminar, les voy a hablar de la vía del ácido úrico. La vía del ácido urónico, no del ácido úrico. El ácido urónico es un metabolito que tiene gran cantidad de funciones. Participa tanto para el metabolismo hepático de determinadas moléculas que tengan metabolismo hepático, como por ejemplo hormonas, algunos fármacos requieren de metabolismo hepático para su eliminación, y también en la síntesis de proteoglicanos, por ejemplo. El ácido urónico se requiere en la síntesis de determinados proteoglicanos. La función de esta vía es la de convertir a la glucosa 6-fosfato en última instancia en ácido glucurónico, pero también parte de los metabolitos que se pueden obtener de esta vía van a formar parte de la síntesis del ácido ascórbico. También algunos de esos metabolitos pueden ser derivados hacia las vías de las pentosas, y esa es otra vía alternativa de metabolismo de la glucosa, aunque eso sí hay que mencionar, no genera ATP. Muy bien, ¿cuáles son las reacciones que forman parte de esta vía del ácido urónico? Se inicia como cabría de esperarse con una glucosa 6-fosfato, que por acción de la fosfoglucomutasa se transforma en una glucosa 1-fosfato. Muy bien, esa glucosa 1-fosfato se metaboliza por la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa, que va a condensar a un UTP con la glucosa 1-fosfato y va a formar el uridina difosfato de glucosa, liberando en el proceso a 2 fosfatos. Posteriormente, esta UDP-glucosa deshidrogenasa va a entrar aquí y va a transformar a esta uridina difosfato de glucosa en glucoronato uridina difosfato. Es decir, aquí ya tenemos a glucoronato. Ese glucoronato, cuando está asociado a este UDP, va a presentar entre este oxígeno y entre estos grupos fosfatos del UDP un enlace de alta energía. Ese enlace de alta energía puede ser utilizado para ya sea transferir ese glucoronato a los productos del metabolismo hepático, por ejemplo, bilirrubina para formar la bilirrubina directa, o también a ciertas cadenas de proteoglicanos para permitir su elongación. Puede seguir esta vía, o puede llegar a hidrolizarse, se llega a hidrolizar liberando el UDP y se transforma en D-glucoronato. Luego, por acción de la enzima glucoronato reductasa, se transforma en la L-gulonolactona. Aquí sería, en el L-gulonato, en el L-gulonato. Este L-gulonato es un metabolito muy importante, al menos para las preguntas que les pueden hacer, porque este es el precursor
del ácido ascórbico. El precursor del ácido ascórbico va a ser este L-gluconato y más cercanamente la L-gulonolactona. Porque este L-gluconato, si se hidroliza, o perdón, si se deshidrata, si libera una molécula de agua, se transforma en esta L-gulonolactona. Este L-gluconato se deshidrata de forma espontánea, porque aquí bueno, perdón, me estaba olvidando. Aquí hay una enzima. Sí, me estaba olvidando, aquí había una enzima. La enzima que se llama lactonasa. Me estaba olvidando, mil disculpas. Lactonasa. Cuando este gluconato se deshidrata por esta lactonasa, se transforma en L-gulonolactona. Este L-gluconato vendría a representar, entre comillas, el paso a partir del cual se decide si se sigue la vía de síntesis del ácido ascórbico o si se sigue la vía de síntesis de L-cilulosa, de esta L-cilulosa. El precursor inmediato del ácido ascórbico sería la L-gulonolactona. Perdón si me confundí un poco anteriormente, pero justamente me había olvidado de esta enzima, por eso no tenía tan claro ese dato. Pero el que sí o sí es precursor, y ese sí tenganlo bastante claro, es la L-gulonolactona, precursor de ácido ascórbico. Ese precursor de ácido ascórbico debe ser sintetizado por una enzima, la enzima L-gulonolactona deshidrogenasa, o oxidasa mejor, oxidasa, gulactona oxidasa. Y lo va a transformar en 2-ceto-L-gulonolactona, el cual posteriormente ya se transforma en L-ascorbato o ácido ascórbico. Los humanos carecen de esta enzima L-gulonolactona oxidasa. Humanos, conejillos de indias, murciélagos, carecen de esa enzima. Es por eso que el ascorbato uno lo obtiene por la dieta. Los humanos lo tienen por la dieta, pero hay determinados animales, excepto estos, que lo pueden sintetizar. Muy bien. En el caso de que el L-gluconato no se dirija hacia esta vía de, en última instancia, síntesis del escorbato, entonces se va a transformar por procesos de oxidorreducción en el ceto-L-gluconato, por ejemplo. También por una descarboxilación se transforma en L-cilulosa. Y esta L-cilulosa, si es que, eh, si es que no tiene a la enzima que lo transforme en xilitol, si es que no lo tiene a la enzima cilulosa reductasa, entonces la celulosa se puede acumular en la sangre y puede eliminarse en la orina, por ejemplo. Se puede eliminar en la orina, si es que no tienes enzima cilulosa reductasa. A esta condición se le denomina como pentosuria, porque la celulosa, recuerden, es una pentosa, pero con grupo cetona. También es otra condición otra pregunta que les podrían hacer: ¿qué enzima se explica la pentosuria esencial o pentosuria? ¿O qué metabolito o qué glúcido se acumula en la pentosuria? Eso también les podrían llegar a preguntar. Si es que está presente esa celulosa reductasa, se convierte en xilitol, y también otra fracción de esa celulosa reductasa, entonces es que, es que, eh, es que se transforma en celulosa 5-fosfato. Cuando se transforma en esta celulosa 5-fosfato, si es que se une este ATP, puede también llegar a derivarse hacia la vía de las pentosas. Si es que se condensa con ese ATP, se puede transformar en un metabolito que forma parte de la vía de las pentosas. De no ser así, se sigue metabolizando hasta en última instancia formar oxalato. Ese oxalato. Ese vendría a ser el, el mapa de la vía del ácido urónico. Lo más importante que yo les recomendaría que se aprendan es cómo se sintetiza ese glucoronato uridina difosfato, para qué sirve, también cuál es el precursor del ácido ascórbico, L-gulonolactona, qué enzima no está presente en los humanos y que permite la síntesis del escorbato, también qué enzima está ausente y que permite y que desencadena la pentosuria esencial. Aquí también justamente está colocado en la parte de correlación clínica, sililosa reductasa,
y la acumulación de celulosa en la orina. Em, en el caso, en el caso de que las personas con esta pentosuria esencial o con algún déficit de esta celulosa reductasa consuman pera, pueden también llegar a desencadenar pentosuria, pero de origen alimentario, porque recuerden que la pera tiene celulosa. Celulosa podemos nosotros encontrar en la pera, así que también tengan en consideración este dato porque les pueden preguntar. También hay determinados fármacos o determinados productos que, que pueden llegar a desencadenar alguna de estas alteraciones en la vía. Por ejemplo, este barbital o este barbital que vendría a ser básicamente un anestésico y ese otro clorobutanol que también vendría a ser un anestésico, tienen la característica de llegar a permitir la acumulación de determinados metabolitos intermedios de la vía del ácido glucurónico. Por ejemplo, glucoronato, aumenta concentraciones de glucoronato, L-gluconato también. Es una condición que ustedes tendrían que considerar aquí bastante. Y también las aminopiridinas y antipirinas tienen la función de, mediante la inhibición de enzimas, encargarse de incrementar la liberación de celulosa en la orina. Esos son datos bastante puntuales que los pueden encontrar en su libro Harper. Son datos que le suelen preguntar bastante. Si no ha cambiado la dinámica del curso, creo que el Harper sigue siendo el libro base para bioquímica. Estos son los datos más importantes que he considerado tanto para la vía de las pentosas como también para la vía del ácido glucurónico, o bueno, ácido urónico. No sé si tengan alguna pregunta, si quieren que explique algo, o alguna pregunta que han estado revisando en exámenes anteriores que les haya quedado duda, perdón, o que quieren que vuelva a explicar, no sé, quedo atento a sus cuestionamientos. ¿Sí me escuchan? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces creo que eso sería todo, a no ser que haya algo en el chat. No, tampoco. Bueno, creo que eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, les voy a pasar el material, no se preocupen por eso. Y estudien, los que están yendo a bioquímica. Em, es un curso, digamos, complejo, pero que si saben estudiar eficientemente, no van a tener demasiados problemas en poder pasarlo, incluso sacar buenas notas. Así que estudien y sigan estudiando, chicos, por favor. Este va a ser el penúltimo curso difícil de ciencias básicas que van a tener, hasta que lleven farmacología. Creo que eso sería todo. Viviana, ¿estás ahí? Sí. Muchas gracias al ponente por acompañarnos en esta jornada y por la ponencia que nos ha brindado. Entonces, esperamos contar con su presencia en próximas ponencias. Muchas gracias a todos también por estar presentes y buenas noches. Queda finalizada la reunión.